a ver lo que es el tema de gráficos, ¿sí? Entonces, un gráfico básicamente es una representación gráfica de datos numéricos. O sea, que, ¿qué quiere decir? Que yo voy a tener datos, voy a tener variables, pero a su vez esas variables van a estar representadas por números. Por ejemplo, yo acá tengo los meses y tengo los ingresos. Si yo seleccionaría solo los meses, y por ejemplo vamos a hacer así, selecciono los meses, voy a insertar gráficos, y fíjense qué pasa. En realidad no me grafica nada, porque lo que yo le di son textos, no hay ningún valor numérico asociado a esos textos para poder graficar. Entonces, volvemos. Cuando yo quiero hacer un gráfico, siempre va a haber valores numéricos. Entonces, sí puedo elegir, por ejemplo, los meses y los ingresos, ¿sí? ¿Para qué? Para graficar cuántos ingresos de paciente hubo en cada mes. Entonces, lo primero para hacer un gráfico, seleccionar los datos que quiero graficar. Selecciono los datos, voy a la pestaña Insertar y ahí elijo Gráfico. Fíjense que en esta zona y en esta versión de Excel hay una serie de gráficos recomendados, ¿sí? Que por ahí está bueno que uno consulte más cuando no tiene idea de los gráficos. A ver, ¿qué gráfico sugiere Excel que pueda estar representativo de los datos que nosotros estamos planteando? Fíjense que Excel nos plantea este tipo de gráficos. Por un lado, un gráfico de líneas, este es un gráfico de barras, esto es por área, y acá lo que va haciendo es también un gráfico de barras, pero en orden decreciente de los valores, ¿sí? Fíjense que acá lo que pasa es que ordena los meses de acuerdo del valor mayor al menor. Entonces, este tipo de gráfico quizás pueda ser útil para otro tipo de análisis, ¿sí? Pero también es bueno que uno lo tenga en cuenta. Por ahora, vamos a seleccionar este, pongo aceptar, y ahí me muestra el gráfico. Puede ser que me guste esto, o puedo elegir otro, que uno de los más interesantes o uno de los más utilizados generalmente son los gráficos de barra, ¿sí? Que vamos a hacer ahora entonces un gráfico de barra. Fíjense que selecciono de la misma manera los datos, voy a insertar y puedo elegir, si lo que quiero es específicamente el gráfico de barras, lo selecciono de esta opción. Y ahí tengo en columna, perdón, es en columna o en barra. En columna se refiere cuando están verticales y en barra es cuando están horizontales. Entonces, el tipo de gráfico que nosotros más utilizamos es el tipo de gráfico en columnas, ¿sí? Más que en barra. Entonces, podemos elegir. Fíjense que acá tienen la opción 2D o 3D. Miren cómo cambia el gráfico. Entonces, depende de cómo nos agrade, de cómo nos guste, es la elección que hagamos. Una cosa a tener en cuenta es el gráfico. La información gráfica siempre es mucho más representativa que cualquier dato en números, ¿sí? Yo simplemente en un gráfico, mirando así nomás, me puedo dar cuenta que el mes de menor ingreso fue abril, ¿sí? Y los meses de mayores ingresos fue mayo, junio, julio, agosto, ¿está? No tengo que tener ningún dato, yo simplemente mirando eso,
ya me doy cuenta de lo que está sucediendo. Obviamente siempre que sea un gráfico bien hecho y que esto que permita leer la información que contiene la tabla. Ahora bien, como les decía, en todo gráfico, aparte de la información que representa, la estética es importante. Y como Excel nos brinda una herramienta para darle un sentido estético con muy poco trabajo, es algo que no tenemos que olvidar nunca, que quede muy bien presentado. Entonces, una cosa antes que nada en los gráficos, el título. Es importante que el título identifique de qué se trata el gráfico, ¿sí? ¿De qué es? Entonces, ¿yo qué puedo poner? Ingresos de pacientes. Si tuviese definido de qué hospital, puedo poner de qué hospital, o si sé de qué año es, también, digamos, ayuda a aclararlo. Pero por ahora, como no tengo mayor información, vamos a decir que esto es ingresos de pacientes. Si cuando ustedes seleccionan el gráfico, se agrega la solapita herramientas de gráfico. Que en la primera opción está la parte de diseño. Y ustedes pueden ir optando por distintos diseños. Fíjense cómo va cambiando. Les voy a mover vamos a mover el gráfico que está abajo, para que no les moleste. Ahí me parece que está entrando alguien, Gaby, si vos podés admitirlo. ¿Sí? Entonces, acá estamos con el gráfico, como yo les decía, que simplemente seleccionando, ¿sí?, los tipos, uno puede ir cambiando la estética, ¿sí? Y así podemos elegir el que nos resulte que representa mejor la información. Otra cosita a tener en cuenta. Fíjense que acá, con este formato, se le agrega, ¿sí?, los valores, ¿sí?, o sea, la etiqueta del dato a cada columna. Esto es algo que uno tiene que analizar en el gráfico. Si eso ayuda o eso está como molestando en el gráfico, ¿está? Entonces, eso es una consideración que cada uno tiene que hacer. ¿Es un dato importante que aparezca sí o sí el valor de cada columna? ¿O lo que hace es quedar desprolijo y entorpecerlo? Esas son las elecciones, pero uno sabe que existe la opción de poder colocarlo o quitarlo. Fíjense que también puedo elegir la opción de cambiar los colores. Entonces, en ese caso, voy cambiando. Ops. Vuelvo al gráfico, a diseño, y ahí vemos cómo va cambiando. Entonces, eso es toda una cuestión de estética que ustedes la pueden ir configurando desde acá. Inclusive, ven acá, también pueden cambiar el relleno y elegir otro que a ustedes les gusta. ¿Sí? O sea, estas dos pestañas permiten dar formato a todo el gráfico. Inclusive, si ustedes quieren también, en la opción diseño rápido, tienen distintas opciones donde lo que hacen es agregar las leyendas en la parte superior. Fíjense que en este gráfico incluir esa leyenda no hace ningún aporte. ¿Sí? Que me diga que la barra celeste es ingreso, no me indica nada porque es precisamente la única variable que estoy graficando son los ingresos. ¿Tá? Entonces, en ese caso no tendría sentido que aparezca esa etiqueta, esa leyenda.
Y si esa leyenda no aporta nada, la puedo quitar simplemente suprimiendo. ¿Sí? Si algo molesta en el gráfico, lo puedo suprimir. Después, por ejemplo, tenemos otro gráfico que también podemos hacer lo mismo. Fíjense que lo que yo tengo que hacer es elegir los periodos y los casos. Voy a insertar, elijo barra, en este caso, y pongo aceptar. ¿Sí? Y entonces ahí también me graficó. Yo tengo la variable, que son los periodos, y los valores, que son los casos. Ahora vamos a ir buscando otra. Por ejemplo, acá. En este caso, lo que yo tengo acá son 2 años. ¿Sí? Es la clasificación nutricional, ¿sí? En obeso, sobrepeso, normal y bajo peso, en 2 años diferentes. Entonces, en ese caso, lo que yo voy a hacer es seleccionar los datos que quiero graficar, voy a insertar, vamos a poner gráfico, y elegimos columnas. Pero fíjense lo que me pasó acá. En este caso, me incorporó como si fuese otra variable, clasificación nutricional. ¿Tá? Consideró que clasificación nutricional fuese alguna opción como las que está abajo, y esto, 2011 y 2012, serían cantidad de casos. Entonces, cuando me pasa eso, lo que yo tengo que hacer es cambiar la selección de mis datos. Entonces, voy a seleccionar y lo que voy a hacer es quitar de clasificación nutricional esas 2 opciones vacías. ¿Está? Entonces, fíjense que acá me muestra el gráfico con los datos que uno tenía. Y también vamos a cambiar, espérenme un poquito. Fíjense que acá en las series, ¿sí? No sería la palabra serie, sino que ¿cuál sería el título de esa serie? Los años 2011 y 2012. Entonces lo que yo hago es modificar y pongo que la serie esta, ¿sí? Es 2011. Y esta otra serie, modifico, es 2012. ¿Está? Inclusive, acá, a ver si vieron que acá me sigue apareciendo, yo los destildo, pero me siguen apareciendo. Inclusive este vacío es la celda 7 que está vacía acá. Vieron que había 2 celdas que hacían el título. Entonces, eso queda como mal, no debería graficarse. ¿Cómo hago para quitar eso? Voy a editar y en vez de ser de B6 a B11, lo que voy a hacer es que sea de B8 a B11. Entonces, eso es lo que va a graficar, ¿sí? Editar de aceptar. Entonces, ahí les quedó, ¿sí? La distribución de los gráficos. Y acá no me cambió la serie. Vamos a ver un poquito acá. Que no nos cambió los nombres. Vamos a seleccionar los datos. No me modificó lo que era 2011, aceptar, y 2012. Acá. Ahí pongo aceptar ahora sí.
como no había puesto aceptar en un principio, no me los tomó, ¿sí? Entonces, ahí aparece, ¿sí?, y la leyenda indicando qué significa cada color. Entonces, en este caso sí puede ser útil porque, digamos, tenemos que saber de qué año es qué dato. Ahora fíjense, lo que no puede quedar es que siga diciendo título del gráfico. Siempre tengo que definir un título acorde al gráfico. Entonces, en ese caso, hago clic sobre el título, ¿sí? Y, por ejemplo, escribo clasificación nutricional 2011-2012. ¿Ah? Entonces, ahí sí tenemos un gráfico. Ahora, si yo lo que quisiera sería cambiar el tipo de gráfico que no sea de barra. Entonces, en ese caso voy a la opción cambiar tipo de gráfico. Y voy a probar con un gráfico circular o lo que llamamos gráfico de torta. Ahora bien, vamos a graficarlo y vamos a ver qué es lo que pasa. Acá lo que me muestra es, vamos a correr un poquito, fíjense que esto no tiene que quedar sobre el gráfico. A ver si puedo mover la leyenda. ¿Está? Entonces, acá tenemos 256, 124 y 22. No me está apareciendo todos los datos del 2012. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un gráfico de torta es útil para graficar un solo valor de la variable. Ahora, si lo que yo voy a graficar son más de una variable, o sea, más de un año, más de un dato numérico, lo que yo voy a tener que usar va a ser columnas, barras, líneas. No va a poder ser un gráfico de tortas que solo voy a graficar una sola. ¿Ya? Esto es para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, es útil un gráfico de torta para graficar la cantidad de pacientes por sexo, ¿sí? Femenino, masculino y los valores de cada uno. Me sirve para graficar preguntas del tipo sí, no, cuántos respondieron que sí, cuántos respondieron que no. ¿Sí? O sea, una sola variable. A ver, vamos a ver si tenemos lo otro. Esto creo que lo vimos. Tasa de mortalidad. Bueno, acá en el caso de mortalidad, lo que hice es graficar otro tipo de gráfico, que es un gráfico de líneas. Pero además, lo que en este gráfico se está graficando es la tasa. ¿Qué pasa? Para graficar la tasa, yo tengo que seleccionar el grupo de edad y la tasa, ¿sí?, que serían estos valores que aparecen acá. Pero ¿qué pasa? La tasa no está pegadita al grupo de edad, sino que en el medio tengo otros datos que por este momento no quiero graficar. Entonces, cuando lo que yo quiero graficar son variables que están separadas unas de otras, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Selecciono primero los datos y presionando la tecla Control voy a seleccionar dónde se encuentran los valores con los cuales quiero hacer el gráfico. ¿Está? Entonces, selecciono la primera, que serían los encabezados de esa variable, y después los datos numéricos asociados. Ahí tengo seleccionado
Y el procedimiento de graficar es el mismo. Voy a insertar gráficos. Si quieren pueden tener los gráficos recomendados, que me da este. Y si no, elijo, por ejemplo, si voy a elegir uno de línea, voy a elegir este. ¿Está? En este caso, como yo lo que seleccioné es la tasa en Miami, ¿sí? La tasa de mortalidad en Miami, ¿sí? Me grafica esta línea, ¿sí? La tasa para cada uno de los rangos etarios. Ahora, si lo que yo quiero es en un mismo gráfico que comparar las tasas de distintos países o distintos lugares, sería como está acá, ¿sí? Lo que voy a hacer es a este gráfico, si quiero el mismo, ¿no? Voy a seleccionar datos y lo que voy a hacer es agregar, vamos a hacer así, vamos a seleccionar datos y acá vamos a agregar y lo que voy a agregar es lo siguiente. Y agrego ahí y con la tecla control voy a agregar la otra. Esperen que me sumó. Me las puse en lo mismo, no quiero hacer eso. Vamos a agregar y agrego esta. Vamos acá, los valores de la serie son estos. Debe ser, perdón. Acá, vamos a hacer así. Vamos a que me está dando error. Bueno, vamos a hacerlo diferente y vamos a hacer así. Vamos a volver a hacer un nuevo gráfico. Selecciono el grupo. Esperen que tome respiro. Mi compu. Vamos a guardar. Ahí se bloqueó de lo lindo. Espérenme un poquito. Vamos ahora de nuevo. Está pensando. Vamos. No quiere seleccionar, ¿eh? A ver. No, no me deja seleccionar. A ver si volvemos, cambiamos. Vamos a cerrar acá. Vamos a poner no guardar. Y así, ahora me deja. Nuevamente no quiere. Bueno, a ver si ahí pudieron ver. Voy a dejar de compartir y lo voy a volver a compartir. A ver si me deja. Vamos acá. Esperen un segundito. A ver si... No me lo están ni mostrando. Un segundito que lo cierro, lo vuelvo a abrir y volvemos a compartir la pantalla. No. Damos la tasa de mortalidad. A ver ahora. Ahora sí me lo deja compartir, a ver si nos deja trabajar. Entonces, cuando yo quiero, inclusive, como estábamos viendo, graficar más de una variable y que esas variables se encuentren separadas,
siempre lo hago con la tecla Control. Lo primero lo selecciono comúnmente, ¿está? Después, manteniendo la tecla Control presionada, selecciono la tasa de mortalidad en Miami, la tasa de mortalidad en Alaska y la tasa de mortalidad en Estados Unidos. ¿Sí? Y en ese caso, lo que hago es ir a insertar gráficos. Estábamos con el gráfico de línea, vamos a hacer gráfico de líneas, y ahí hago el gráfico de línea, ¿sí? Que fíjense, acá está el azul bastante pegadito, ¿sí? A las otras variables. Entonces, ahí tengo un gráfico respecto de la tasa de mortalidad de los 3 países, o ciudades en algunos casos. Así que, como verán, el tema del gráfico es bastante sencillo si uno tiene claro lo que quiere graficar, ¿sí? Entonces, lo primero es seleccionar los datos que quiero graficar, donde siempre debe haber datos numéricos, ¿está? Por ejemplo, si yo tengo una lista de pacientes, como teníamos en digamos, en los prácticos, pensemos en esa misma planilla, y yo quiero hacer un gráfico, por ejemplo, de los pacientes según el diagnóstico, ¿sí? No puedo hacer un gráfico tomando la base de datos tal cual está, porque no tengo datos numéricos que poder graficar. ¿Se entiende? Yo voy a tener los diagnósticos, todos los pacientes, cada uno su diagnóstico, pero con eso no tengo datos numéricos para graficar. Lo que voy a tener que hacer previamente para poder hacer un gráfico es analizar esa información. ¿Qué herramientas teníamos para analizar esa información? Las funciones que vimos, la función contar sí, sumar sí. Entonces, por ejemplo, si lo que ustedes quieren hacer es un gráfico sobre la cantidad de pacientes por diagnóstico, precisamente voy a tener que armar esa tablita, que va a tener los diagnósticos y va a tener, digamos, el dato numérico, ¿sí? Entonces, ahí sí recién ustedes van a poder hacer un gráfico, ¿tá? Entonces, eso es importante a tener en cuenta, que siempre tiene que haber valores numéricos. Entonces, yo puedo tener un montón de información, pero quizás no sea graficable. Primero tengo que trabajarla para poder graficar, ¿sí? Por ejemplo, también hay otra cosa muy interesante que les voy a mostrar. A ver, un segundito. Otra herramienta que también ayuda a graficar, pero se los voy a mostrar con los prácticos que vimos cuando teníamos los pacientes. En el práctico 7 están los pacientes, ¿no? A ver, el listado acá. Bueno, vamos a eliminar estos vacíos. Vamos a eliminar estos vacíos. Si se acuerdan que ustedes tenían esta base de datos, ¿sí? Por ejemplo, hay otra herramienta. Estás mostrando no está mostrando la carpeta, está mostrando una carpeta tuya. Ah, una carpeta, no el archivo. No la hoja de Excel. Ah, bueno, voy entonces, espérenme. Gracias. Vamos a compartir la planilla. Esta. Ahí sí ven la planilla.
Gaby, ¿ahí se ve? Ahora Ahí sí, está. Mariela. Bueno, acá les muestro lo que les estaba comentando recién. Yo tengo el listado de pacientes, ¿sí? Pero así, simplemente no hay algo que yo pueda graficar, a menos que, por ejemplo, quiera hacer un gráfico con las edades de los pacientes. Pero un gráfico de las edades de los pacientes, lo que va a hacer acá, primero vamos a darle un formato de tabla. Damos el formato de tabla, aceptar, y vamos a poner a graficar los pacientes y la edad, que es un dato numérico, ¿sí? Entonces, vamos a insertar, vamos a gráficos y vamos a tener el gráfico. Ahora, este gráfico lo que hace es, de cada paciente, la edad que tiene cada uno, que puede servir en algún momento, sí, pero muchas veces lo que les interesa es la cantidad de pacientes por edad, no la edad de cada uno, ¿sí? O la cantidad de pacientes por rango etario, ¿sí? Entonces, antes de hacer un gráfico, lo que nosotros tendríamos que hacer es quizás aplicar funciones para buscar esos datos. Entonces, cantidad de pacientes entre 1 y 12 años, cantidad de pacientes de 13 a 25, ¿sí? Y así armar nuestro resumen de datos para después recién graficar esa información. ¿Tá? Ahora bien, hay también una herramienta que se llaman tablas dinámicas, que las tablas dinámicas lo que permiten es hacer ese resumen de información de una manera mucho más fácil, ¿sí? No tengo que aplicar las funciones, sino que Excel se encarga casi de aplicarlas automáticamente. Entonces, para ese caso siempre partimos de una base de datos, ¿sí? De un conjunto de datos como tenemos acá, que tenemos que buscar datos numéricos, ¿sí? Números que después uno pueda graficar. Entonces, en ese caso, seleccionamos la tabla o ubicamos el cursor en cualquier lugar de la tabla si le dimos el formato. Y ahí vamos a insertar tabla dinámica. Ahí en tabla dinámica nos da dos opciones, si colocar la tabla en la misma hoja de cálculo o colocarla en una nueva hoja de cálculo. Yo le voy a pedir que me lo coloque en una nueva hoja de cálculo. Y lo que yo quiero que esta tabla dinámica me calcule es la cantidad de pacientes por diagnóstico. Entonces, en ese caso, lo que yo hago es buscar el campo diagnóstico, ¿sí? Ven que cuando yo simplemente arrastro desde la parte superior donde están todos los campos de esa tabla a la parte o al cuadrante que dice filas. Fíjense que acá en la parte inferior hay 4 cuadrantes. Uno, que son los filtros, las columnas, las filas y después los valores que van a ir en esa matriz que se va a formar. La tabla dinámica lo que hace es formar una matriz de resumen. Es como lo que nosotros hacíamos cuando usamos la función contar.si. Y en esta parte de valores es donde nosotros calculamos los números, los valores, utilizando las funciones que vimos, ¿sí? Acá sería lo mismo, nada más que Excel se encarga de hacerlo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, puedo decir que me diga la cantidad de pacientes que tienen cada uno de los diagnósticos. Entonces, lo que me dice es que de apendicitis hay 1, de cáncer de colon hay 2, edema agudo de pulmón hay 2, ¿sí? O sea, está haciendo lo que nosotros haríamos aplicando la función contar sí. Ahora bien, me fui, un segundito, ahí estoy. Entonces,
Lo que también tiene acá con estas tablas dinámicas, que si yo coloco el cursor en cualquier lugar de esa tabla, puedo aplicar también un gráfico dinámico. ¿Sí? Es un gráfico dinámico porque está asociado a esa tabla dinámica. Y el concepto de dinámico se refiere a que yo puedo cambiar un gráfico simplemente llevando de un lugar a otro del cuadrante los campos que quiera aplicar en el gráfico. Ahora les voy a mostrar cómo cambia. En este caso, hacemos el gráfico, ¿sí? Y nos muestra el gráfico dinámico asociado a esa tabla. Como dijimos en el gráfico anterior, el formato es importante y acá también tienen los mismos diseños que teníamos en los gráficos comunes. Y también la importancia de colocar los títulos, la importancia de sacar las leyendas, ¿sí? Suprimir, si no aportan mayor información, elegir una estética que a ustedes les pueda agradar, cambiar los colores, ¿sí? Y, por ejemplo, si resulta que en vez de graficar así el diagnóstico, ¿ven cómo cambia los datos? Si yo el diagnóstico lo pongo como fila, como columna, perdón, fíjense que cambia la tabla, la manera en que se presenta la tabla, y cambia el gráfico. Entonces, acá, ahí cambié y pongo el diagnóstico. Por ejemplo, si yo quisiera saber, aparte del diagnóstico, cómo está distribuido por sexo. ¿Sí? Fíjense que acá me queda femenino, masculino, ¿sí? ¿Cuántos son femeninos? ¿Cuántos pacientes masculinos? Y en el gráfico también se ve la distribución. ¿Sí? Entonces, las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos lo que me permiten es hacer un análisis de información simplemente arrastrando los campos, sea a las filas o a las columnas, ¿sí? De acuerdo a cómo me resulte mejor la visualización de la información. ¿Tá? Entonces, esto es importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Por ejemplo, puedo volver y hacer otra tabla dinámica. Ubico el cursor acá. Mariela, estamos ¿Sí? a 9 minutos de las 16 horas. Bueno, ya en un ratito termino y cierro esto. Les muestro una última tabla dinámica y repasamos esto para que ustedes lo tengan en cuenta. Y hay muchos videitos que les pueden ayudar, digamos, para este tema, porque es un tema que cuando les toque analizar información va a ser muy útil, ¿sí? Entonces, insertar tabla dinámica, pongo aceptar, fíjense que me genera una nueva hoja, en este caso la hoja 2. Y acá vamos a elegir, por ejemplo, cómo está distribuido por edad los pacientes. Por edad y por sexo, ¿sí? Cómo están distribuidos los pacientes. Y pongo paciente. En este caso, como ustedes verán, casi todos, digamos, los pacientes tienen distinta edad. Entonces, por ahí la información no es muy relevante. Pero sí sería útil si hay, si tenemos un listado mayor donde las edades se repiten, podemos hacer un análisis de cuántas mujeres hay de 60, cuántas de 72, y etcétera. Inclusive, no lo vamos a ver ahora, pero este tipo de rangos también se pueden agrupar. ¿Sí? Se puede agrupar y definir acá como los rangos que uno quiere para graficar. Bueno, espero que les haya servido. Gráficos no es difícil, pero uno tiene que tener en claro qué es lo que quiere graficar. Y ahí, digamos, sí, seleccionar los datos y elegir el gráfico que mejor se adapte a la información que queremos graficar. ¿Está?
¿Alguna duda o algo? Hola. Bueno, espero, Marisela, que rindas tranquila, que no te preocupes, así que nos vemos en un ratito, nos conectamos, así podés rendir.